Beatriz Nova Capira y les voy a hablar de la adopción de la NIF 2019 de la empresa Aceros Arequipa. Aceros Arequipa implementó las NIF de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Mercado de Valores en el Perú. Este proceso fue llevado a cabo en varias etapas siguiendo directrices internacionales y los principios establecidos por el Comité Internacional de Normas Internacionales. La implementación de la NIF. Durante este año, el año 2019, la empresa adoptó las normativas para la elaboración de sus estados financieros consolidados, lo que incluyó el reconocimiento de activos, medición de ingresos, la contabilización de impuestos y diferidos, entre otros aspectos claves. Se destacaron los esfuerzos por cumplir con las NIC en áreas como el tratamiento de los arrendamientos NIC 16, la medición de los instrumentos financieros NIC 9 y la presentación de los estados financieros NIC. La empresa Ceros Arequipa, en aplicación de la NIC durante el año 2019, aplicó la norma internacional de información financiera 15, 16, 9, 12 y 13. La NIC 15, ingresos de contratos corrientes. Bueno, Aceros Arequipa implementó esta norma para el reconocimiento de ingresos, lo cual la compañía aplicó el principio de que los ingresos deben ser reconocidos cuando el control de los bienes y servicios es transferido al cliente. La NIF 16 de arrendamientos se modificó significativamente la contabilización de los arrendamientos operativos, porque ahora los arrendamientos son reconocidos como activos, derecho de uso, activo, obligación de arrendar. La NIF 9, instrumentos financieros. Aceros Arequipa aplicó la NIF 9 para la clasificación y medición de los activos y pasivos financieros. La NIC 2, impuestos a las ganancias. En relación con los impuestos diferidos, Aceros Arequipa ajustó su enfoque para el conocimiento de los impuestos diferidos de acuerdo con las diferencias temporales entre los valores fiscales y contables de los activos y pasivos. Y la NIC 3, combinaciones de negocio. Bueno, si bien es cierto, Aceros Arequipa no realizó adquisiciones importantes en el año 2019, adoptó las disposiciones de la NIC 3 en caso de que se produzcan futuras combinaciones de negocios. Las políticas contables implementadas en el año 2019, los reconocimientos de ingresos, lo cual Aceros Arequipa implementó el modelo de reconocimiento de ingresos según el 2015. Propiedades, planta y equipos. Se adoptaron las directrices de la NIC 16 para el tratamiento de los arrendamientos. Instrumentos financieros. En línea con la NIC 9, la empresa ajustó sus políticas para la clasificación y medición de activos financieros. Impuestos a las ganancias. Se aplicó la NIC 12 para el tratamiento de impuestos diferidos, ajustando su enfoque sobre la contabilización de los efectos fiscales derivados a diferencias temporales entre valores contables y fiscales. Evaluación de inventario. Con esta adopción de las NIC, la empresa ajustó la valorización de sus inventarios y provisiones y pensiones y beneficios post-empleo. Bueno, Aceros Arequipa implementó la NIC 19, ajustando sus políticas en cuanto a la medición y reconocimiento de pasivos y pensiones y otros beneficios. La declaración de aplicación y normas 2019 en la empresa Aceros Arequipa. Respecto a la declaración jurada de las normas, los estados financieros revisados, la auditoría fue realizada por la firma de la INDEC. El dictamen de auditoría incluía un párrafo específico sobre la declaración de aplicación de las normas, en el cual se confirmaba que los estados financieros fueron preparados conforme a las NIC. El dictamen también aseguraba que los estados financieros de la empresa reflejaban una presentación fiel de la situación financiera y los resultados de las operaciones, de acuerdo con los principios contables establecidos. Gracias. Buenas noches, profesor. Compañeros, continuando con la exposición. Mi nombre es Elodia Domínguez y voy a hablar acerca del año 2020. En primer lugar, tenemos lo que es la adopción de las NIF. En este caso, la empresa Aceros Arequipa
adopta las normas internacionales de información financiera eficientemente. En primer lugar, ¿por qué? Porque cumple tal cual está estipulado en el cumplimiento normativo y las NIF vigentes. Por otro lado, viene a ser lo que es hay un cierto ajuste de políticas contables a raíz de la pandemia que se dio en ese entonces y se han visto afectadas varias NIF, tanto como es la NIF 16, la NIF 3, entre otros que lo voy explicando más adelante. Estos estados financieros han sido auditados por la empresa Tanaka Valdivia y Asociados, quienes confirman y dan ¿cómo se dice?, la conformidad que esta empresa ha aplicado correctamente las NIF. Todo lo que son como se puede visualizar en la PPT, lo que son los cambios en las políticas contables y lo que son las normas contables. En primer lugar tenemos la modificación en la NIF 3, que viene a ser con respecto a la definición de un negocio. ¿Qué nos dice esta NIF? Esta NIF es enmendada lo que es las combinaciones de los negocios, a lo cual aclara que debe ser considerado un negocio un conjunto integrado de actividades y activos que debe incluir como mínimo una entrada y un proceso sustantivo que en conjunto sustituyen significativamente la capacidad de generar resultados. Además, también nos aclara que un negocio debe existir sin incluir todas las entradas y los procesos necesarios para crear salidas. Debido a que las modificaciones se aplican prospectivamente a las transacciones de un evento u otro que ocurran a partir del 1 de enero del 2020. Pero estas modificaciones no afectan a los consolidados al 31 de diciembre del 2020. Luego tenemos lo que es la modificación de la NIF 7, NIF 9 y la NIC 39 con respecto a la reforma a las tasas de interés. ¿Qué nos dicen estas NIF o por qué han sido ajustadas o verificadas? Porque según las enmendadas a la NIF 9 y 39, lo que son instrumentos financieros, que viene a ser el reconocimiento y medición, proporcionan una serie de extensión que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se ven directamente afectadas por la reforma de la tasa de interés. Una relación de cobertura se ve afectada si la reforma da lugar a incertidumbres sobre la oportunidad y el momento de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de las partidas de cobertura o de instrumentos de cobertura. Luego tenemos lo que viene a ser la modificación de la NIC 1 y NIC 8, que viene a ser la definición de material. ¿Qué nos dice? La información es material si se puede esperar razonablemente que omitirla, declarar erróneamente o ocultar influya en las decisiones que los principales usuarios de los estados financieros separados con propósito general tomar sobre la base de estos estados financieros información sobre una entidad informante específica. Las modificaciones también aclaran que la importancia relativa dependerá de la naturaleza o magnitud de la información, ya sea individualmente o en combinación con otra información. Luego tenemos lo que son las modificaciones a la NIF 16, que viene a ser concesiones y alquileres o arrendamientos
relacionados con el impacto del COVID-2019. Buen día, profesor. Soy la alumna Fiorella Juárez y voy a hablar acerca del análisis de la adopción de las NIF en Aceros Arequipa para el año 2021, que marcó un periodo de recuperamiento económico y una expansión para Aceros Arequipa, y esto se vio reflejado en su información financiera. Empezando por el estado de situación financiera, vimos que hubo un incremento destacado en inventarios por un mayor volumen de producción y demanda. Además, en cuanto a propiedad, planta y equipo, vimos un aumento debido a la expansión que tuvo la empresa en Pisco, con un total de activos por 5.946 millones, y hubo un aumento respecto al 2020 de 36,9%. Además, continuando con los pasivos, hubo un total de 3.392 millones, con un aumento del 58%, debido a obligaciones financieras a corto plazo que crecieron por nuevas líneas de crédito. Además, hubo pasivos por impuestos diferidos que subió, reflejando el impacto de mayores utilidades. En cuanto al patrimonio, encontramos un total de 2.553 millones, con un aumento del 16,3% respecto al año anterior. Esto debido a un incremento impulsado por utilidades retenidas. Continuando con el estado de resultados integrales, encontramos un total de ventas netas por 4.996 millones, con un aumento respecto al año anterior del 99%, debido a un incremento por mayor demanda local e internacional y a un aumento en los precios del acero. También encontramos un costo de ventas que tuvo también un incremento del 86% respecto al año anterior, con un total de 3.813 millones. Esto debido a la proporción con el crecimiento de las ventas. También encontramos un total de utilidad neta de 689 millones, con un aumento de 274%. Esto es un reflejo de mayores márgenes operativos y un mejor control de gastos. En cuanto a la aplicación de las NIF, encontramos la NIF 15 de ingresos, pues hubo un reconocimiento basado en el cumplimiento de obligaciones contractuales, alineado al crecimiento de las ventas. También encontramos la NIF 9 de instrumentos financieros, con un uso del modelo de pérdidas crediticias esperadas para cuentas por cobrar. También encontramos la NIF 16 de arrendamientos, con activos por derecho de uso registrados en 19 millones. También encontramos la NIF 2 de inventarios, con una evaluación y un ajuste de inventarios según el menor entre el costo y el valor neto realizable. También podemos encontrar la NIC 12 de impuesto a las ganancias, con un incremento en activos y pasivos diferidos relacionado con utilidades. En conclusión, vimos que Aceros Arequipa aplicó las NIF de una manera consistente, mejorando la claridad y la transparencia de su información financiera. Y como unas recomendaciones grupales, tenemos gestión de inventarios, optimización financiera y una capacitación continua. Cuando hablamos de gestión financiera, nos referimos a controlar los niveles de inventario para reducir costos de almacenamiento. Y cuando hablamos de una optimización financiera, hablamos de refinanciar deudas a corto plazo para reducir costos financieros. Y cuando hablamos de capacitación continua, hablamos de fortalecer el equipo contable frente a actualizaciones en las NIF. Le doy pase a mi compañera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 5, es el trabajo final. Mi nombre es Liliana Peña Silva. Vamos a hablar acerca de la empresa Corporación Aceros Arequipa. Yo voy a hablar sobre el año 2022. Bueno, introducción. Aceros Arequipa es una empresa consolidada en el mercado. Se dedica a la
a la producción y fabricación de fierros, a la industria siderúrgica. Y por ejemplo, en el año 2022, Aceros Arequipa alcanzó ventas de más de 5.343 millones y una utilidad bruta de 783 millones. Bueno, la empresa se está manteniendo en el mercado gracias a sus diversas iniciativas para mejorar su desempeño social e incorporar conceptos de desarrollo sostenible dentro de sus estrategias de gestión. Eh, la adopción de las NIF, de las Normas Internacionales de Información Financiera del año 2022, por ejemplo, Aceros Arequipa, a diferencia de otros años, en el año 2022, adoptó la NIF 1 por primera vez, que es las normas internacionales de información financiera, filial por primera vez adoptador. Significa que, por ejemplo, indica que, por ejemplo, la enmienda permite a una subsidiaria que opte por aplicar esta norma, la NIF 1, para medir la acumulación, diferencias de conversión utilizando los montos reportados en los estados financieros consolidados de la dominante, basados en la fecha de transición de la matriz a las NIF. Si no se realizaron ajustes para los procedimientos de consolidación y para los efectos de la combinación de negocios en la que matriz adquirió la filial. La matriz en este caso es la principal, ¿no? De Aceros Arequipa. Aceros Arequipa tiene varias subsidiarias que todas ellas emiten sus estados financieros y se consolidan en una sola, ¿no? En una principal, que se llama matriz en este caso. También la NIF 9, instrumentos financieros, en este caso las tarifas en la prueba del 10% para la baja en cuenta de pasivos financieros. Bueno, lo que trata de la NIF 9 para Aceros Arequipa es sobre la modificación de los honorarios que una entidad incluye al evaluar si los términos de un pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes de los términos del pasivo financiero original. Estas tarifas incluyen los pagos, los pagos o los recibos entre el prestatario y el prestamista, incluidas las tarifas pagadas o recibidas por el prestatario o el prestamista en nombre del otro. Estas modificaciones de los instrumentos financieros no tuvieron un impacto significativo en los estados financieros. También tenemos la compañía y sus subsidiarias han adoptado la NIF 6 para el reconocimiento de las adquisiciones de concesiones y gastos de exploración. Bueno, en este caso, la NIF 6 sobre Aceros Arequipa establece que las entidades mineras deben establecer una política contable que especifique qué gastos de sus actividades de exploración y de evaluación serán reconocidas como activo y posteriormente aplicar esta política de manera uniforme, ¿no? Al establecer la política que la gerencia decide aplicar, puede descartar los requerimientos del marco conceptual de las NIF, de acuerdo a las excepciones de los párrafos 11 y 12 de la NIC 8. La excepción permite que la empresa minera mantenga las políticas contables que apliquen en el pasado, aun cuando éstas no concuerden con el marco conceptual. También tenemos la Norma Internacional de Información Financiera 15, que son ingresos de actividades ordinarias precedentes de contrato con los clientes. Aceros Arequipa mantiene distintos contratos con distintas empresas en las cuales se aplica la NIF 15, pero para este caso, por ejemplo, la compañía y sus subsidiarios usan el método de valor esperado para estimar los bienes que no serán devueltos debido a que este método es el que mejor predice el monto de consideración en caso pueda variar, ¿no? Entonces, para ello aplican los requerimientos de la NIF 15 sobre la restricción de estimaciones por consideración variable para determinar el monto de consideración que puede ser incluido en el precio de la transacción, que es uno de los 5 pasos de la NIF 15 en este caso.
También nos hace referencia al marco conceptual, modificaciones de la NIF 3. Bueno, es muy parecido a la NIF 1. En este caso, por ejemplo, la enmienda sustituye una referencia a una versión anterior del marco conceptual por una referencia, por una versión actual, ¿no? Emitida en marzo del año 2018. Acá nos indica, por ejemplo, que las modificaciones añaden una excepción al principio del reconocimiento de las combinaciones de negocio de la NIF 3 para evitar la emisión de posibles ganancias o pérdidas, ¿no? Eh, bueno, la auditoría de los estados financieros, en este caso, en el año 2022, la empresa terciaria que hizo esta auditoría de los estados financieros de Cerros Arequipa fue Tanaka y Valdivia, asociados. Los auditores emitieron su dictamen sobre los estados financieros, asegurando que presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera consolidada de la empresa de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, ¿no? En este caso, las NIF. Bueno, las principales políticas que aplica Ceros Arequipa, por ejemplo, es efectivo y equivalente de efectivo. Aceros Arequipa establece como plazo máximo de vencimiento de sus cuentas por cobrar, en este caso, por ejemplo, que deben ser menor a 3 meses, ¿no? Para que la empresa se mantenga solvente y así pueda cumplir con sus obligaciones al corto plazo. También en el caso de activos financieros, se debe reconocer y se debe medir. Inicialmente, los activos financieros se clasifican al momento de su reconocimiento inicial como medidos al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otros estados integrales y al valor razonable con cambios en resultados. También tenemos los pasivos financieros, reconocimiento y medición inicial, en la cual todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable. Y en el caso de los préstamos y cuentas por pagar, netos de los costos de transacción, son directamente atribuibles. También tenemos la compensación de activos y pasivos financieros, en los cuales estos son objetos de compensación de manera de que se informe el importe neto en el estado separado de situación financiera. Si existe un derecho actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y si existe la intención de liquidarse por el importe neto o de realizar los activos sin cancelar los pasivos en forma simultánea. También tenemos los instrumentos financieros y derivados y coberturas contables. Los instrumentos financieros se reconocen inicialmente por sus valores razonables a la fecha en la que se celebra el contrato derivado y posteriormente se vuelven a medir por su valor razonable. Los derivados se contabilizan como activos financieros cuando su valor razonable es positivo y como pasivos financieros cuando su valor razonable es negativo. Y así hay varias políticas contables que la Ceros Arequipa ha establecido, pero estas son las principales en este caso. Bueno, acá tenemos análisis de los estados financieros del año 2022, por ejemplo. Nos indican que en ventas netas tiene más de 5.343.000, lo que demuestra que la empresa se mantiene sostenible debido a la demanda de sus productos en el mercado local e internacional, ¿no? Ya que el Acero Arequipa expandido internacionalmente. Tiene una utilidad bruta de 783 millones, lo que indica que Aceros Arequipa mantiene una gestión eficiente de los costos de producción y una sólida estrategia de precios. Los gastos operativos se mantuvieron controlados, permitiendo a la empresa mantener una buena rentabilidad operativa. La empresa implementó medidas de eficiencia y optimización de recursos para reducir los costos. La utilidad neta, en este caso, Aceros Arequipa obtuvo 300 millones de utilidad neta, lo que demuestra la capacidad de generar beneficios a pesar de las condiciones económicas, ¿no? En el tema de inversiones, en el año 2022, se siguió expandiendo eh, debido a que se han implementado distintas estrategias y siempre Aceros Arequipa mantiene un compromiso de igual manera con la sociedad, ¿no? Deuda y liquidez. La empresa
mantuvo una estructura de deuda manejable y una posición de liquidez sólida, lo que le permite afrontar sus obligaciones financieras y continuar sus planes de expansión. Como conclusión, en resumen, el año 2022 de Aceros de Arequipa fue un año de mucho crecimiento y consolidación, con un buen desempeño financiero y usando estrategias sostenibles. eh, y también Aceros Arequipa a lo largo del tiempo, ¿no? Ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios y mantenerse en el mercado de la industria siderúrgica. Asimismo, Aceros Arequipa es una empresa que siempre acata las normas internacionales de información financiera, siempre las adopta eh, para lo que permite, ¿no? Que esta información sea transparente, comparable y de calidad, para de esta manera facilitar la toma de decisiones por parte de los inversores o reguladores o tal vez otras partes interesadas, ¿no? En Aceros Arequipa. Esta implementación de las NIF, por ejemplo, refuerza el compromiso con las mejores prácticas contables y la transparencia en su gestión financiera, lo que atribuye a la confianza de los inversores y acceso a mercados internacionales de capital. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, me tocó analizar la empresa de Corporación Aceros de Arequipa del año 2023. Introducción. Es el líder en el mercado local de acero. Destaca por su infraestructura operativa, gestión eficiente y cumplimiento de estándares internacionales como las normas internacionales de información financiera. En el 2023, la empresa consolidó su compromiso con la transparencia financiera a pesar de los desafíos económicos globales. Adoptó las NIF para garantizar precisión y transparencia en su información financiera. Implementó la SAP, un sistema que centraliza las transacciones contables y refuerza el control interno. También tuvo un control interno y auditoría que validó registros contables con documentación respaldatoria y ejecutó auditorías internas basadas en riesgos. Su gestión de riesgo basadas en el modelo COSO, garantizado eficiencia en la medición y presentación de activos, pasivos y resultados. Bueno, en el impacto del COVID-19, aunque el impacto fue limitado en 2023, la empresa mantuvo medidas preventivas de la preparación de sus estados financieros para enfrentar posibles riesgos económicos residuales. Acerca de la auditoría externa, los estados financieros de 2023 fueron auditados por una firma independiente, asegurado cumplimiento con estándares internacionales y reflejando una imagen fiel de la situación financiera de la empresa. Sus principales políticas contables fue la reducción del 10% del ingreso en el primer trimestre debido a menores volúmenes de ventas y precios más bajos. Su costo de imagen y margen bruto, ajustes en precios de materias primas afectaron el margen bruto, que disminuyó al 12%, aunque mostró una recuperación al respecto en el último trimestre del 2022. Su gestión de activos y pasivos disminuyeron inventarios y préstamos de corto plazo, mientras aumentaron las inversiones en infraestructura, destacando el tren de laminación y la lacería. El control interno, basado en los principios del COSO con auditorías periódicas para mitigar riesgos. Su gestión de riesgos financieros fueron las estrategias para manejar fluctuaciones en precios de materias primas, tipos de cambios y financiamiento. Su perspectiva futuras monitorea un riesgo macroeconómicos y mantiene altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad, certificados por normas ISO de 9001, 45001 y 14001. Las inversiones en tecnología e infraestructura fortalecen su posición en el mercado y preparan la empresa para futuros desafíos. En conclusión, en el 2023, la empresa enfrentó retos como la disminución de ventas, pero logró avances significativos con la adopción de las NIF, la modernización de sus procesos y la inversión en infraestructura. Estas acciones consolidaron su liderazgo en el mercado y reforzaron su sostenibilidad y competitividad a lo largo del plazo. Eso es todo. Gracias.